Primera parte. Historia del arte en Grecia. La historia antigua del arte en Grecia. Grecia se dividió en dos partes o dos civilizaciones, que son las cretenses y las micénicas. Las cretenses construían palacios, uno de ellos se debe de mencionar que es el templo de Exnus, el cual desapareció bruscamente en el reino del rey Minos. Y los micénicos. Los micénicos crearon puertas de leones y se fundó o se creó la escritura línea B. Esta escritura fue hecha con el fin de lo administrativo, ya que tenía que llevarse la administración del comercio de los aceites, la lana, esclavos y algunos vinos. La historia de la antigua Grecia se dividió en 4 etapas, que es la Edad Oscura, la Edad Arcaica, la Edad Clásica y el periodo helénico. La Edad Oscura, en el cual nos vamos a enfocar en este momento, que fue en 1200 a.C. al 776 a.C., fue en la Edad Oscura, así se le llama, porque realmente no se ha encontrado absolutamente nada al respecto del arte. Nada en cerámica, nada en pintura y nada en arquitectura. Todo fue eliminado. Entonces se le conoce por el nombre por el paso del bronce al hierro, de lo prehelénico a lo helénico y de lo micénico, que fue lo único que se predominó o lo que sobresalió la civilización micénica, a lo helénico. Entonces la historia del arte de la antigua Grecia se divide en 3, el cual es la etapa arcaica, que es la etapa clásica y que es el periodo helénico. Segunda parte. Etapa arcaica. El milagro griego. 776 a.C. y 499 a.C. La Magna Grecia. Sus estados o polis. Buscan nuevas civilizaciones e independizarse. El mundo conjugado con la razón y el arte. La armonía de Apolo y la energía creadora de Dionisio. Retoman la escritura y olvidan el alfabeto micénico y adoptan el fenicio. Desarrollan la literatura, así como la Ilíada y la Odisea de Homero. Sus pensamientos filosóficos son gracias a Tales, Pitágoras, Parménides y Heráclito. Y estos filósofos se enfocan mucho en el pensamiento occidental. El arte trata de reflejar una nueva concepción del mundo en la búsqueda de la armonía, culminando en el arte clásico, alcanzar la belleza a través de la armonía, por medio de aplicaciones técnicas y conocimientos. En la arquitectura cabe mencionar el Partenón. El Partenón se vuelve un monumental de la ciudad y está situado en lo alto, en la alto, polis, ciudad, acrópolis. Así que cabe mencionar en la arquitectura 2 tipos de columnas, que es el dórico y el jónico. El dórico es sobrio y robusto, es una columna sin base, es fuerte, estriada y antes era hecha de madera. Ahora el jónico es esbelto, esterilizado y además imitaba la belleza de una mujer, cuyos rizos recuerdan a las culturas jónicas. Pintura. La pintura eran tablas de maderas y en la cerámica. En la cerámica, combinar las geometrías y las figuras humanas en formas de animales salvajes, respecto o enfocado a la mitología. La escultura era monumental, de tamaño natural y en materiales de mármol y bronce. Kouros y core, chico y chica, jóvenes de ambos sexos. Al independizarse y buscar nuevos horizontes, surgen los soldados de infantería, los hoplitas, la moneda y la caballería montada. Cabe mencionar el tirreme, un barco de guerra para defender
a las rutas comerciales para llegar a cabo la piratería contra ciudades rivales y o transportar guerreros para la batalla en el mar. Situándonos en el mar, cabe mencionar el oráculo de los Delfos, ya que se acudía en este lugar para conocer su futuro, el monte Parnaso, al nivel del mar. Veneraban a la diosa Gea y a su hija Temis, ambas custodiadas por serpientes. Tercera parte, la Edad Clásica, 499 a.C., 223 a.C. Dentro de las guerras médicas y sus victorias, nace el gobierno de Pericles. Atenas alcanza el esplendor en el arte y la reconstrucción entre ellas, ya sea en el ágora, la vía pantenaica, el teatro en Grecia, y estas, pues en sus arquitecturas nace la columna Corinto. Bien, en el ágora se encuentra el teatro en Grecia. El teatro en Grecia fue hecho para honrar al dios Dionisio, ya que se predominaban temas de la guerra, la mitología y los dioses olímpicos, el drama y la comedia. En la vía pantenaica fue de norte a sur, donde encontrabas a Sócrates o al apóstol Pablo exponiendo sus ideas. Además, el arte se trataba de reflejar el ethos. Perseguían la aplicación y el reflejo del arte en el pensamiento griego y así lo exponían. La pintura fue una etapa de elegancia, pues se utilizaban tablillas de madera, templos, palacios y en la misma piel de los griegos, ya sea tanto en su belleza o en su imagen. Y en la cerámica fue muy poca, ya que tenían problemas a meter la cerámica al horno. La pintura no se veía muy bien, que digamos. Así que utilizaron los colores como el negro, el blanco, el rojo y el amarillo. Además, la cerámica fue como un trofeo para aquellos atléticos que se presentaban en el Olimpo de Zeus. Así que cualquier ganador pues se le otorgaba una cerámica y una corona. La importancia de las líneas y sus detalles y la aplicación de los colores planos y el dibujo de la figura se refiere o se refina y se explora en la representación del cuerpo, aunque la anatomía se idealiza. Estamos hablando de el perfil griego y el efecto tenía que ser un poco más realista. Además, cabe mencionar que una de las maravillas del mundo es Artemisa de Efeso y Atenea Nike es la acrópoli donde surge la columna Corinto. Corinto entra en la etapa del periodo helénico, llega en ese proceso terminando el arcaico al periodo helénico. Así que este tipo de columna Corinto está decorado con hojas de acanto. Cabe mencionar que la Venus de Milo fue rescatada en la época del paganismo y el cristianismo, ya que en esta etapa la guerra entre los paganos y los cristianos tenían una frase típica: culpimos y esculpimos como ellos. Antes de continuar con el cuarto periodo, que viene siendo el helenístico, debo de mencionar que Zeus y la diosa Atena eran muy importantes en Grecia, eso todo el mundo lo sabe, pero lo que no sabemos en la minoría es que estaban hechos de marfil y de oro. Cuarta fase, periodo helenístico. El periodo helenístico se le conoce por el final del arte griego y el puente del arte romano. Surgieron tres ciudades muy importantes: Alejandría en Egipto, la antigua Persia y Antioquía en Siria. Estas tres superan a Roma con el sistema monárquico y burocrático. Alejandro Magno hereda una Grecia derrotada y difunde la cultura griega, industrializando el arte y comercializándola con el idioma griego como fundamento. El arte helenístico es aquel que sufrió la influencia del arte griego o helénico, la armonía de las proporciones y representaciones de figura humana, como lo son Praxíteles, Mirón y Polícleto.
Praxíteles con su Hermes de Olimpia y sus curvas, y como lo estábamos hablando, por las proporciones de las figuras humanas, Milón con su discóbolo y Policleto con su dónforo, y además en su escritura con Can. El modelo de la ciudad helenística contaba con bibliotecas, palacios, sus ágoras y sus templos de Serafis. Hubo un pequeño problema con el fenómeno de identificación en el Partenón griego, ya que Zeus lo llamaban como Amón en Egipto, Artemisa era Diana, Afrodita, marcada con sus rasgos sensuales, y con un niño simbolizaba el amor. Ptolomeo en Egipto era Serafis, Osiris y Afis, era Dionisio, y Hermes y Afrodita era Hermafrodita, la cual era el símbolo en los baños públicos. El teatro griego era lo normal, la tragedia y la comedia, pero estuvo en la mira de Roma, así que fue creciendo y surge la sátira donde se burlaban de la cultura y la personalidad griega. 3 actores, un coro, 15 personas representando la mitología o la religión. En la escultura en el arte helénico se comienzan a replicar todas las figuras humanas, copias y originales en piedra o mármol, representaciones de niños, de la juventud, la madurez y la vejez, personajes extranjeros y los oficios y clases sociales. Así, creando copias, pues se crean escuelas en Atenas. Pérgamo hace una copia para Berlín del altar de Zeus, la escuela de Rodas hace una copia para París, la Victoria, y Alejandría realizó una copia arquitectónica en 2 divisiones, que es la oficialista, iconografías griegas, y la popular, personajes callejeros. Y también se realiza la copia del templo de Zeus en Atenas. Antioquía realiza la escultura oficial de la Venus de Mirlo, que antes la conocían como Afrodita de la isla, y la escultura popular de sátiros, faunos y imágenes de niños, esculturas de niños. La arquitectura nos lleva al arte barroco, que se deja ver en las manifestaciones de los sentimientos y el mayor movimiento de su gran variedad. Antes de finalizar, debo mencionar a Lisipo. Lisipo era renacentista de Alejandro Magno. Todas sus obras fueron perdidas en la etapa de bronce. Todas sus obras fueron perdidas porque eran de bronce, así que se la quedaron los romanos. Aproximedes fue una de sus obras. La pintura, también se realizaron las copias de los frescos, ya que se realiza la megalografía en la pared de fresco, la tiene el Vaticano, y la pintura del caballete, madera y mármol. Solamente eran para las casas romanas. El paisaje no representaba ninguna imagen humana, los bodegones, que representaba la naturaleza muerta, y la decorativa, pinturas en papel o en mármol. Esto es todo. Muchas gracias.